El sol del mediodía en Tepito caía como un puño cerrado sobre los callejones, calentando el asfalto y los muros grafitados que parecían sangrar colores bajo la luz implacable. El olor a cilantro fresco y carne a la parrilla de los tacos al pastor, mezclado con la sutil acidez del humo de los escapes, creaba una sinfonía olfativa única del barrio. En medio del murmullo de voces, el chirrido de carritos de mano y el ritmo contagioso de la cumbia que se filtraba de una puerta abierta, la vida pulsaba con una energía bruta e indomable, un testimonio de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de todo, se negaba a ser borrado. Era un lugar de contrastes marcados, donde la belleza de la vida cotidiana bailaba peligrosamente a la sombra de una desconfianza arraigada, especialmente hacia aquellos que debían proteger. Mateo El Muro Sánchez, a sus 38 años, limpiaba grasa de sus manos en un trapo sucio, su mirada fija en el engranaje de un motor de combi oxidado. Su cuerpo robusto, moldeado por años de lucha libre en los cuadriláteros, parecía esculpido en la propia roca de Tepito, y los tatuajes de santos y calaveras mexicanas que adornaban sus brazos eran como un mapa de su propia historia. Era el tipo de hombre que, a primera vista, inspiraba respeto y cierto temor, pero que, para aquellos que lo conocían, guardaba un corazón vulnerable, marcado por el dolor de la pérdida y por la promesa silenciosa de protección a los suyos. Su pequeño taller mecánico, anidado en una ruidosa esquina del barrio, era un refugio de trabajo honesto, en un mundo donde la honestidad no siempre era valorada. A pesar de su imponente físico, Mateo cargaba un peso invisible, una cicatriz emocional tan profunda como las marcas de sus antiguas batallas en el ring. Su padre, un intrépido líder comunitario, había sido silenciado por la misma corrupción que Mateo veía, día tras día, extenderse por las calles de Tepito. Esta pérdida le dejó no solo el dolor de la orfandad, sino también un sentido de injusticia que ardía en su pecho, una llama que se esforzaba por contener. En el pasado, sus puños y su furia eran su lenguaje en el ring, pero fuera de él, esa furia se transformaba en una fuerza contenida, una presa a punto de ceder, amenazando con inundar todo a su alrededor. Él era el Muro, un ícono de fuerza para la multitud que lo aplaudía en los tiempos de lucha libre, pero fuera del brillo de los focos se sentía invisibilizado, marginado por la misma sociedad que un día lo celebró. La ironía era cruel. Un hombre de su estatura e historia, con la fuerza de 10, se sentía con frecuencia más pequeño que las ratas que corrían por los callejones de su taller. La dignidad, para él, era una lucha diaria, un esfuerzo constante por mantenerse en pie en un mundo que parecía decidido a derribarlo, a reducirlo a un rostro más anónimo en la multitud de Tepito. Doña Elena, su madre, era el faro que guiaba su vida, el ancla que le impedía ser arrastrado por la corriente de la rabia. Con sus 72 años, una mujer menuda y encorvada representaba la inocencia y la pureza que él luchaba por proteger en este escenario caótico. Su fe inquebrantable, su devoción a la misa diaria y su fragilidad física eran un recordatorio constante de que había algo precioso que defender. Ella era el vínculo de Mateo con la ternura, con la humanidad, con la parte más sensible de su ser que tanto se esforzaba por ocultar del mundo exterior. La calle, pulsando con la energía caótica de Tepito, era un escenario de dramas diarios. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, coches de sonido competían por atención y niños corrían entre las piernas de los peatones. En el aire flotaba una tensión sutil, una sensación de que, en cualquier momento, la aparente calma podría desvanecerse. Los ojos de los residentes, acostumbrados a desconfiar, barrían el ambiente, buscando señales, leyendo entre líneas un día a día donde la vigilancia era una forma de supervivencia, la sombra de algo
Inminente se cernía, casi imperceptible, como el cambio en el olor del aire antes de una tormenta. Los ojos de los vecinos se cruzaban con una mezcla de resignación y vigilancia, conscientes de que, en Tepito, la línea entre la normalidad y el caos era tenue. Una patrulla de la Policía Federal, con sus cristales oscuros y la arrogancia silenciosa de su motor, pasaba por las calles, no en busca de criminales, sino de algo más siniestro, la oportunidad de reafirmar un poder que hacía mucho había sido distorsionado y corrompido, y que ahora parecía acechar en cada esquina. Es en este contexto de vulnerabilidad y resistencia silenciosa donde la trama se desarrolla. La dignidad, tan preciada en Tepito, está a punto de ser desafiada, y la fuerza contenida de El Muro será puesta a prueba de una forma que él jamás imaginó. La injusticia está en el aire, casi palpable, lista para manifestarse y cambiar el curso de una vida, desencadenando una serie de eventos que sacudirán no solo la vida de Mateo y Elena, sino la propia esencia de un barrio acostumbrado a luchar por su supervivencia y su honor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La vida de Mateo era un mosaico de recuerdos, y la pérdida de su padre era la pieza central que daba forma a todo lo demás. Desde temprano aprendió que la fuerza bruta no era suficiente para enfrentar las injusticias del mundo. Su padre, un hombre íntegro y un líder comunitario respetado, fue silenciado no por la violencia de un golpe, sino por la trama de corrupción y abuso de poder. Este recuerdo era lo que le impedía explotar, lo que lo forzaba a buscar un camino diferente, incluso cuando su instinto de luchador gritaba por venganza. En juego no estaba solo el honor de su madre, sino la propia esencia de lo que su padre representaba. La lucha por la dignidad y la justicia para el pueblo de Tepito, una promesa que Mateo sentía pesar sobre sus hombros como una corona invisible. En aquella tarde fatídica, mientras doña Elena regresaba de misa, su pequeña figura encorvada, la bolsa del mercado pesando en su brazo delgado, la escena se desarrolló con una crueldad calculada. El teniente Armando Robles, alto, imponente en su uniforme impecable y con una sonrisa de burla que helaba el aire, la abordó con la frialdad de un depredador. Sus dos subordinados, tan robotizados como él, rodearon a la anciana, cerrando cualquier ruta de escape. La falsa acusación de robo de una pequeña imagen religiosa de una tienda sonó como un trueno en medio del ajetreo de la calle. Elena, confundida y asustada, intentó balbucear explicaciones, pero sus palabras se perdieron en el vacío, ignoradas por la arrogancia de Robles. La humillación, sin embargo, alcanzó su punto más bajo en un gesto que resonaría en el alma de quien la presenciara. Con un movimiento brusco, Robles tiró la imagen al suelo, haciéndola pedazos, delante de varios vecinos atónitos, paralizados por el miedo y la incredulidad. La obligó a arrodillarse. Su bota sucia fue levantada y con una sonrisa distorsionada de placer la obligó a besarla, exigiendo respeto a la autoridad. El aire pareció enrarecerse. El murmullo de Tepito se silenció por un instante de horror colectivo y la imagen de aquella mujer frágil, arrodillada en desesperación, quedó grabada en la memoria de todos. Sin embargo, el destino, o quizás la justicia divina, quiso que un joven vecino, escondido detrás de un puesto de frutas, grabara todo con su celular. El video, tembloroso y granulado, mostraba la crueldad de Robles, la desesperación y la humillación en los ojos de Elena, y la risa sádica del policía. Era una prueba irrefutable de la barbarie, un grito silencioso que necesitaba ser escuchado. Este video, en las manos correctas, podría ser una chispa en un barril de pólvora, y el pueblo de Tepito era conocido por su capacidad de explotar cuando la dignidad era violada.
El video se extendió como fuego por las redes sociales de Tepito, y cada visualización era una aguja perforando el corazón de Mateo. Ver a su madre, la mujer que lo crió con tanto sacrificio, reducida a esa situación, fue un dolor punzante que amenazaba con romper todas sus barreras de contención. La furia que tanto se esforzaba por controlar, esa misma furia que lo había convertido en el muro en los cuadriláteros, ahora clamaba por libertad. Sus músculos se tensaron, los puños se cerraron, y por un instante el exluchador pensó solo en venganza, en romper cada hueso de aquel hombre que se atrevió a tocar a su madre. Pero la memoria de su padre, el recuerdo de sus palabras sobre la verdadera fuerza, resonó en su mente, un recordatorio de que la violencia generaba solo más violencia. Y fue en ese torbellino de emociones cuando el maestro Joaquín, su antiguo entrenador de lucha libre, lo buscó. Maestro Joaquín, con su rostro envejecido y sus ojos sabios, le recordó a Mateo que la fuerza de un luchador no residía solo en los músculos, sino en el honor y la dignidad, en la capacidad de levantarse no para golpear, sino para defender la verdad. Lo desafió a luchar no con los puños, sino con la verdad y la justicia, usando la atención que la lucha libre aún podría traer para exponer el abuso e inspirar a toda una comunidad. La propuesta del maestro Joaquín fue un punto de inflexión. Mateo, que estaba a punto de ceder a su naturaleza explosiva, encontró un nuevo propósito. No sería la venganza lo que lo guiaría, sino la justicia, la exposición de la verdad que el video de su vecino había capturado. La lucha libre que él había abandonado ahora se presentaba como una herramienta, un megáfono para la voz de los invisibilizados. Él no lucharía en el ring, sino para el ring, para el público que un día lo aplaudió, para que la humillación de su madre se transformara en un símbolo de resistencia. La decisión de Mateo de no responder físicamente generó reacciones mixtas. Algunos residentes, acostumbrados a la violencia como respuesta, lo vieron como débil, su contención incomprensible. ¿El muro se estaba acobardando? Otros, sin embargo, aplaudieron su calma, la sabiduría en buscar un camino diferente, viendo en él la esperanza de que la justicia pudiera alcanzarse sin derramamiento de sangre. Los medios sensacionalistas, como buitres, se dividieron. Algunos condenaban el acto de Robles, clamando por justicia, mientras otros, con su propia agenda, intentaban desacreditar a Elena y Mateo, insinuando que la anciana era una ladrona y el exluchador, un alborotador en busca de fama. Las presiones institucionales no tardaron en aparecer. La corporación policial, intentando sofocar el escándalo que manchaba su imagen, amenazó a Mateo y a su familia con represalias, insinuando que él también era problemático, un incitador de desorden. Sobornos e intimidaciones veladas eran la norma, y Mateo sintió el peso del sistema intentando aplastarlo, aislarlo, silenciarlo. La lucha interna de Mateo era intensa. La voluntad de venganza, ese instinto primitivo de proteger a la familia a toda costa contra la paciencia y la estrategia que el maestro Joaquín insistía. Necesitaba luchar contra la percepción de su propia comunidad y la máquina opresora mientras protegía a su madre, cuyo trauma la dejó recluida y con miedo de salir de casa. Elena, antes una mujer llena de vida, ahora se encogía dentro de sí misma. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por una mirada distante, casi vacía. Apenas comía, apenas hablaba, y cada paso parecía una carga. Mateo veía a su madre languidecer, y el dolor de verla así solo alimentaba su determinación. Necesitaba ser fuerte por ella, ser su voz, su fuerza, su esperanza. El camino sería solitario, pero no podía fallar.
Cada día la tensión crecía, la indignación burbujeaba y la compasión por la frágil Elena se extendía, creando una ola silenciosa de apoyo que el teniente Robles, en su arrogancia, ni siquiera percibía. El sistema, representado por Robles y la burocracia policial, actuaba con una pasividad cómplice, tratando de barrer la suciedad bajo la alfombra. Intentaban desacreditar a la víctima, pintar a Mateo como un alborotador y sofocar el clamor por justicia. Pero la semilla de la indignación ya estaba plantada, y con cada noticia tendenciosa, con cada intento de silenciar la verdad, esa semilla se fortalecía, echando raíces profundas en el alma de Tepito. La comunidad, aunque temerosa, observaba, y el apoyo silencioso a Mateo crecía, transformándose en una expectativa casi palpable. Mateo sabía que el camino sería arduo, pero la promesa hecha a su padre y el amor por su madre lo impulsaban. Comenzó a reunirse con el maestro Joaquín, trazando un plan que fuera más allá de la violencia física, un plan que usara la visibilidad y el simbolismo de la lucha libre para exponer la verdad. Cada día se preparaba no para una lucha de puños, sino para una batalla por la dignidad, por el honor de su madre y por la voz de... La escalada de la tensión era inevitable y el escenario estaba montado para un enfrentamiento que no se libraría con golpes, sino con la fuerza inquebrantable de la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El aire de Tepito, aquel día, era casi eléctrico, cargado de una expectativa silenciosa que flotaba sobre el ring improvisado montado en la plaza central del barrio. No había cuerdas coloridas ni luces deslumbrantes de espectáculo, solo las marcas de neumáticos en el asfalto caliente y una lona gastada extendida sobre un tablado. El maestro Joaquín, con la dignidad que la edad y la sabiduría le conferían, estaba al lado de Mateo, una figura robusta e imponente, pero vestida con ropa sencilla de diario y no con el vibrante traje de lucha libre. La antigua máscara de El Muro, antaño un símbolo de fuerza en el ring, reposaba en sus manos, un objeto pesado de cuero y recuerdos. El murmullo de la multitud, al principio contenido, crecía a medida que más y más personas se aglomeraban, curiosas, aprensivas, esperanzadas. Mateo, con la voz embargada por la emoción, comenzó a hablar. No necesitó un micrófono potente. Su voz, ronca y llena de dolor, llevaba la fuerza de 1000 gritos silenciados. En el telón improvisado, montado precariamente con una sábana blanca y un proyector alquilado, el video de la humillación de su madre comenzó a exhibirse. Los murmullos en la multitud se callaron, reemplazados por suspiros de indignación y un silencio pesado. Cada fotograma de aquel video era un puñetazo en el estómago, una imagen cruda e incuestionable del abuso de poder, de la fragilidad de una vida contra la arrogancia de un uniforme. El sonido de la risa de Robles resonó gélido y despectivo, llenando el aire con la repugnancia de la injusticia. Él no incitó a la violencia, no buscó venganza. En cambio, Mateo habló sobre la dignidad del pueblo de Tepito, sobre el valor de los ancianos, sobre las incontables veces en que personas como su madre, invisibilizadas por la sociedad y oprimidas por la autoridad, eran irrespetadas y silenciadas. Habló sobre el prejuicio arraigado, sobre la visión distorsionada que muchos tenían de Tepito, una visión que los reducía a estereotipos, ignorando la resiliencia, la solidaridad y la humanidad que allí florecían. Sus palabras eran un espejo que reflejaba la verdad desnuda y cruda de la opresión, un llamado a la conciencia de cada uno allí presente. En un gesto simbólico, un acto de valor que valía más que 1000 golpes, Mateo levantó la máscara de El Muro y lentamente se la quitó. La multitud contuvo la respiración.
Ya no estaba el luchador invencible, el hombre detrás de la persona. Solo estaba Mateo Sánchez, con el rostro marcado por el dolor, por los años de lucha y por el amor incondicional a su madre. Sus ojos, antes ardiendo en furia, ahora brillaban con una vulnerabilidad que era, paradójicamente, su mayor fuerza. Era el rostro de la humanidad, de la fragilidad que se niega a ser rota. Fue entonces cuando doña Elena, pálida pero con un brillo recién descubierto en los ojos, apareció a su lado. La multitud, conmovida, le abrió un camino silencioso. Parecía pequeña y frágil, pero su presencia allí al lado de su hijo era un acto de desafío, un grito silencioso contra la humillación. Mateo levantó la mano de su madre, esa misma mano que había sido forzada a besar una bota inmunda, y la mantuvo en alto, en un gesto de redención y honor. Esa imagen, el exluchador con el rostro desnudo y su madre con la mano levantada, se convirtió en un ícono instantáneo de resistencia. El discurso de Mateo, simple y directo, terminó con un llamado a la justicia, no a la venganza. No pidió que derribaran el sistema, sino que lo confrontaran con la verdad. Clamó por un Tepito, donde la dignidad de cada residente fuera respetada, donde la autoridad sirviera, en lugar de oprimir. Sus palabras, cargadas de emoción y de una sabiduría adquirida en el dolor, perforaron la indiferencia y llegaron al corazón de cada uno, generando un impacto emocional y moral que trascendió las barreras del barrio. Era una verdad que se negaba a ser silenciada. La escena, transmitida en vivo por un canal de noticias local y por innumerables celulares, fue un puñetazo en el estómago de la sociedad. El público, en casa y en la plaza, sintió el dolor de Elena y la valentía de Mateo. La conmoción era palpable, las lágrimas corrían y la indignación se transformaba en un deseo colectivo de justicia. Los medios, que antes habían dividido opiniones, ahora se veían obligados a confrontar la realidad innegable de aquella imagen. Periodistas, con cámaras y micrófonos, se aglomeraban, capturando cada detalle de aquel momento histórico. El teniente Robles, viendo la rueda de prensa por la televisión de su oficina refrigerada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel rostro desnudo, aquellos ojos llenos de dolor y la imagen de la mano de Elena levantada lo desarmaron de una forma que ninguna amenaza o soborno jamás podría. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por un destello de miedo y de una verdad incómoda. Su autoridad, basada en el miedo y la humillación, no prevalecía sobre la fuerza inquebrantable de la dignidad y la verdad. Se dio cuenta de que había subestimado a el muro, y el precio de esa subestimación sería inmenso. La reacción a su alrededor fue instantánea y abrumadora. En las calles de Tepito, la multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. Muchos lloraban, otros abrazaban a sus vecinos, sintiendo la catarsis de un momento que les daba voz. En las redes sociales, el video de la rueda de prensa se hizo viral. El rostro de Mateo sin la máscara y la mano de Elena levantada se transformaron en símbolos de esperanza y resistencia. Figuras de poder, políticos y defensores de los derechos humanos se vieron obligados a pronunciarse, incapaces de ignorar la conmoción que barría el país. El impacto moral fue profundo. La escena de Elena besando la bota de Robles, ahora expuesta en su brutalidad, generó una ola de empatía y solidaridad. La sociedad, antes anestesiada por tantas injusticias, se vio confrontada con la fragilidad de la dignidad humana y la necesidad de defenderla a toda costa. El acto de Mateo no era solo sobre su madre, era sobre cada individuo invisibilizado, sobre cada abuso de poder que pasaba impune, sobre la voz de un pueblo que finalmente encontraba un eco. El giro de poder era evidente. No se trataba de una revolución violenta, sino de una revolución de la conciencia.
La fuerza bruta del teniente Robles fue neutralizada por la fuerza moral de Mateo, por la verdad que él se atrevió a exponer. La humillación sufrida por Elena se transformó en un catalizador para el cambio, una chispa que encendió la llama de la indignación y la esperanza en un barrio que, por tanto tiempo, se sintió olvidado y pisoteado. La lucha, ahora, apenas comenzaba, pero el primer y más importante paso ya había sido dado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La repercusión de la rueda de prensa de Mateo fue masiva, resonando mucho más allá de las estrechas calles de Tepito. El video de la humillación de Elena, yuxtapuesto a la imagen de su hijo sin máscara, levantando la mano de su madre, se extendió como un incendio, no solo en las redes sociales, sino en todos los noticieros y radios del país. La conmoción nacional fue abrumadora, forzando una reacción que la burocracia policial había intentado evitar a toda costa. La presión pública, alimentada por la indignación y la empatía, se volvió insostenible. En pocos días se abrió una investigación interna en la Policía Federal, y la primera consecuencia fue el cese inmediato del teniente Robles. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una mirada de desesperación y rabia contenida, mientras veía su mundo desmoronarse bajo el peso de la verdad. El cese de Robles fue solo el principio. La investigación, impulsada por la vigilancia de los medios y la persistencia del pueblo de Tepito, reveló un patrón de conducta abusiva y corrupción que iba mucho más allá del incidente con Elena. Testimonios de otras víctimas, animadas por la valentía de Mateo, comenzaron a surgir, pintando un sombrío panorama de opresión institucional. El teniente Robles, antaño intocable, fue formalmente acusado de abuso de autoridad, lesiones corporales y otros delitos, enfrentando la perspectiva de una larga batalla legal y la pérdida de su carrera y reputación. La justicia, que por tanto tiempo parecía ciega en Tepito, comenzaba a ver, impulsada por la luz que Mateo y Elena encendieron. La imagen de doña Elena y Mateo se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia para todo México. Elena, antes una mujer menuda e invisible, ahora era un ícono de dignidad y fuerza. Su figura frágil, un recordatorio poderoso de que la opresión podía ser enfrentada. Mateo, el exluchador que cambió los puños por la verdad, se transformó en un héroe improbable, su historia inspirando a miles. El movimiento Dignidad en Tepito surgió espontáneamente, con residentes organizándose para denunciar abusos, buscar apoyo legal y crear una red de solidaridad. Antes fragmentada y desconfiada, la comunidad encontró un propósito común, una voz unificada que clamaba por respeto y justicia. El taller mecánico de Mateo, antes un lugar de trabajo y silencio, se convirtió en un punto de encuentro y un centro de apoyo mutuo para la comunidad. Personas de todas las edades y orígenes se reunían allí, compartiendo sus historias de abuso, buscando asesoramiento y encontrando consuelo en la solidaridad. Abogados voluntarios, activistas sociales y periodistas independientes comenzaron a frecuentar el lugar, transformándolo en un faro de esperanza y un centro de resistencia contra la injusticia. La voz de los marginados, antes silenciada e ignorada, encontró allí un eco poderoso, un lugar donde sus quejas eran escuchadas y sus dolores eran validados. Comenzaron a ocurrir cambios sociales e institucionales. Los medios de comunicación empezaron a prestar más atención a los problemas de abuso de poder en comunidades marginadas, y los debates públicos sobre la reforma policial se intensificaron. Aunque lentas, las ruedas del cambio comenzaron a girar, impulsadas por la historia de Elena y Mateo. La conciencia colectiva se despertó y
La sociedad comenzó a cuestionar la forma en que las autoridades interactuaban con las comunidades más vulnerables, exigiendo más transparencia y responsabilidad. El caso de Tepito se convirtió en un estudio de caso, un ejemplo de cómo el valor individual podía catalizar una transformación social significativa. 5 años después, el Movimiento Dignidad en Tepito es una organización fuerte y respetada, no solo en Tepito, sino en toda la Ciudad de México, ofreciendo asistencia legal y social a víctimas de abuso de poder. La organización se ha convertido en un bastión de derechos humanos, una prueba viviente del legado de Mateo y Elena. El antiguo taller de Mateo se ha transformado en un vibrante centro cultural y social, donde los niños aprenden sobre sus derechos y la historia de lucha de su pueblo. Las paredes, antes sucias de grasa, ahora exhiben murales coloridos que narran la saga de El Muro y Doña Elena, inspirando a las nuevas generaciones a nunca doblegarse ante la opresión. Mateo, ahora un líder comunitario reconocido y respetado, continúa al frente del movimiento, pero de una manera más serena, dedicando su vida a garantizar que nadie más tenga que besar los pies de un opresor. Doña Elena, recuperada del trauma y con el brillo en los ojos restaurado, se ha convertido en una figura respetada y amada, una consejera para las familias del barrio, un símbolo vivo de la dignidad que la sociedad intentó robar. La verdadera fuerza, demostraron, no reside en la opresión, sino en la dignidad inquebrantable del espíritu humano y en el coraje de luchar por la justicia, incluso cuando el mundo intenta silenciarte. ¿Alguna vez han sido testigos de una injusticia como esta? ¿Cómo reaccionaron? Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un comentario. Queremos saber tu opinión. Comparte este video si tú también crees que la dignidad no depende del color de piel. Suscríbete si crees que las segundas oportunidades pueden cambiar destinos.